Buenos días a todos. Bueno, continuamos con la ejercitación del otro día. Habíamos quedado en... habíamos hecho los ejercicios de continuidad. Si no estoy equivocado, habíamos hecho el 1, ¿no es cierto? Y después hicimos el 3, el 4 y el 5, ¿no? Quedaba todo el 2 completo, pero no habíamos llegado a arrancar. Bueno, vamos a arrancar del 2, ¿sí? ¿Alguien lo pudo hacer como para ver si los resultados y demás llegan? ¿Sí? Bien. Bueno, ¿qué dice el 2? Dice, analice si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas, justifique su respuesta. Son varios, algunos son sencillitos, se resuelve más o menos todo igual, así que los vamos a hacer rápido. El primero dice, la función f de x menos 1 para x menores o iguales que 3 y 5 menos x para x mayores que 3. Es continua en x sub 0, 3. Tengo que analizar si es continua en ese punto, ¿verdad? Entonces, marcamos siempre los pasos, ¿no? Primer paso era valorizar la función. ¿Está? Voy directamente a solucionar en vez de copiar el dato, hago la solución. La función, la vamos a valorizar. Sería, como está definida por tramo, dice x menos 1 para las x menores o iguales que 3. Entonces, cuando x valga 3, tengo que utilizar esa ley, que sería 3 menos 1, 2, ¿verdad? Entonces, después, segundo paso. Este es el primero. Segundo paso, busco el límite para 3 por derecha y el límite para 3 por izquierda, ¿o no? Bueno, por derecha voy a utilizar la ley x menos 5 menos x, porque dice para todas las x mayores que 3. O sea, valorizo 5 menos 3, 2. Este es L1. Y por izquierda utilizo la ley x menos 1, o sea, 3 menos 1, 2. Este es L2, ¿o no? ¿L1 y L2 son iguales? Sí. Entonces, L1 igual a L2, entonces, el límite para x tendiendo a 3 de la función, ¿cuánto va a valer? General 2, ¿no? Y el tercer paso, ¿qué teníamos que hacer? Verificar si daba lo mismo. F en 3 me da 2. Y el límite para x tendiendo a 3 de la función también da 2. Como da toda la igualdad, esta función es continua, ¿o no? O sea que, por lo tanto, verdadero. ¿Está? F es continua en ese punto. X sub 0, 3. ¿Está bien? Fíjense que respondemos siempre con el mismo esquema, valorizando la función en el punto y buscando el límite de esa función o de la función hacia ese punto. ¿Está bien? Fíjense el 2. Dice la función f de x menos 2 para el tramo entre 0 y 4, o sea, x vale más grande o igual que 0, menor o igual que 4, y x al cuadrado menos 14 para x mayores que 4. Es discontinua en x sub 0, 4. Tengo que hacer el análisis en el punto 4. Bueno, f en 4, la voy a valorizar con el que tiene el igual, que será x menos 2. O sea que 4 menos 2, 2. Segundo paso. El límite para x tendiendo a 4 por derecha o el límite para x tendiendo a 4 por izquierda, ¿no? Por derecha será x al cuadrado menos 14. La ley a aplicar. 4 al cuadrado menos 14 me da 2. Esto es L1. Y por izquierda, x menos 2. Este es acá 4. 4 menos 2, 2. Esto es L2. O sea, L1 es igual a L2. El límite para x tendiendo a 4 de la función vale 2.
Entonces, tercer paso lo hago acá arriba, ¿sí? F en 4 vale 2, que es igual al límite para x tendiendo a 4 de la función. O sea que f es continua, ¿o no? ¿Es discontinua como me proponen? No, falso. F de x es continua en x sub 0, 4. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Puedo borrar el 1? Fíjense, ¿qué dice el 3? La función f de x menos 1 sobre x cuadrado menos 1 es continua en reales. Bueno, esto es muy sencillo de resolver. Fíjense, f de x es continua en reales y ocurre ¿qué cosa? ¿Qué tendría que ocurrir para que sea continua en todos los reales? Que el dominio sea todos los reales, ¿o no? Bueno, f, puedo poner, es continua en reales si solo si el dominio de esa función es igual a los reales. Pero esa función, ¿de qué tipo es? ¿Cómo se llama? Es una función racional, ¿no? ¿Y cuál es el dominio de esa función racional? Los reales menos algo, ¿o no? Tendría que ver cuál es su dominio. Esta función decía que era x al cuadrado abajo menos 1. ¿Qué tiene que ocurrir? Al ser racional, el denominador, ¿no? X al cuadrado menos 1 tiene que ser distinto que 0, ¿o no? Entonces, fíjense, x distinto que 1, el valor absoluto de x distinto de la raíz de 1, es decir, más y menos 1. O sea que el dominio van a ser todos los reales menos ¿quién? El menos 1 y el 1. No pueden valer. O sea que si el dominio tiene que ser real para que sea continuo en los reales, y este dominio no son los reales, son los reales menos el menos 1 y el 1. ¿Es continuo en todos los reales? No, porque en esos dos valores, 1 y menos 1, no se puede valorizar. Y si no se puede valorizar, ya no se va a poder cumplir o no se cumple el primer paso que era la función en ese valor. O sea que ya deja de ser discontinua. No sé después si es discontinua evitable o no evitable, de salto o de infinito, eso habrá que analizarlo. Pero en principio ya sabemos que al no cumplirse el primer paso, porque ese valor está excluido del dominio, ya no es continuo en todos los reales. ¿Está? Porque ese dominio no son los reales. O sea, por lo tanto, ¿es continuo en los reales? Falso. No es continuo en los reales, ya que su dominio no es real. Está excluido dos valores. ¿Se entendió? ¿Está? Fíjense el tercero. Dice la función x al cuadrado más x sobre x al cuadrado más 1
es continua en reales. Bueno, el análisis es lo mismo, ¿no? Arranco así, digo, f de x es continua en reales si y solo si el dominio de f son los reales. Y f de x es una función racional. Entonces, ¿cuál es el dominio? Los reales menos algo, ¿o no? Entonces, esta función que es x al cuadrado más x sobre x cuadrado más 1, esto, x cuadrado más 1 tiene que ser distinto que 0. X cuadrado distinto que menos 1, el valor absoluto de x distinto que la raíz de menos 1. Eso no existe en los números reales, o sea, no tiene solución. Por lo tanto, ¿cuál es el dominio? Todos los reales. O sea que por lo tanto, verdadero. ¿Por qué no digo esto no tiene solución? Porque yo puedo poner cualquier valor en las x del denominador, porque al hacerlo cuadrado y sumarle 1, nunca va a dar 0. Entonces no se excluye ninguno. Si pongo un positivo o un negativo al cuadrado, me da un número positivo. Y le sumo 1, sigue siendo positivo. Pongo el 0, 0 al cuadrado, 0 más 1, sigue siendo positivo, distinto que 0. ¿Se entiende? O sea que no hay ningún valor que se tenga que excluir. ¿Queda claro? Entonces ahí sí es continua en todos los reales. Fíjense, el 5 es igual. Les pongo la solución. ¿Les parece? Arranco siempre lo mismo. F es continua en reales. Si solo si el dominio son los reales. Es una función racional. Veo cuál es el dominio. Y veo si es verdadero o falso. En el caso del 5 es falso. En el 6 es verdadero. Y en el 7 es falso. ¿Está? En el 5 le voy a poner acá el dominio de f de x. Les tendría que dar los reales menos el menos 1 y el 0. En el 6 son todos los reales y en el 7 el dominio de la función le tendrá que dar los reales menos el menos 1, el 0 y el 1. ¿Estamos? ¿Quedó claro? ¿Preguntas? ¿No? ¿Se va entendiendo? ¿Voy muy rápido? Bueno. ¿Cómo se en el sitio para que den 3 valores? Porque tengo que despejar. Tiene una x al cubo. Entonces, escribo acá. En el 7 la función es x al cuadrado más 2x menos 3 sobre x al cubo menos x, ¿no? O sea que esto, x al cubo menos x distinto que 0. Saco factor común x cuadrado menos 1 distinto que 0. O sea que o que x no valga 0, porque si pongo 0 se anula, o esto, x al cuadrado menos 1, no puede valer 0. El valor absoluto de la raíz cuadrada de 1, más y menos 1. ¿Está? ¿Sí? ¿Quedó claro?
¿Está? Fíjense el 8, dice la función f raíz de x menos 1 sobre x al cuadrado menos 1 para las x mayores que 1 o menos 3/4 de x más 1 si x es menor o igual que 1 es continua para todo x real. Bueno, digo f es continua para todo x perteneciente a los reales, ¿sí? Esa invertida para todo x perteneciente a reales, si ocurre ¿qué cosa? Sí y solo si f es continua en x sub 0, 1. Porque ¿a dónde está el corte? El corte, el cambio, ¿no es cierto?, de esa función está en 1. O sea que en 1 puede ocurrir que haya una discontinuidad, ¿o no? Entonces tengo que analizar si en ese 1 hay o no discontinuidad. Bueno, primer paso, valorizo la función en 1. Que voy a valorizar o trabajar con menos 3/4 por 1 más 1, esto menos 1/4. ¿Sí? Segundo, busco el límite por derecha, que será la raíz de x menos 1 sobre x cuadrado menos 1. ¿Y ahí qué tengo que hacer? Multiplicar y dividir por conjugado. Lo vimos en límite, o sea, límite para x tendiendo a 1 por derecha de la raíz de x menos 1 sobre x al cuadrado menos 1 por raíz de x más 1 sobre raíz de x más 1. ¿O no? ¿Sí? Entonces esto va a ser el límite para x tendiendo a 1 por derecha de raíz de x al cuadrado más raíz de x menos raíz de x menos 1 y abajo puedo ya ¿qué hice ahí? Diferencia de cuadrado, ¿no? Entonces, raíz con potencia se van, tengo la raíz de x sumando y restando se pueden ir y entonces arriba ¿qué me quedó? ¿O qué me va a quedar? X menos 1, que se puede simplificar con este x menos 1 de la diferencia de cuadrado, ¿o no? Ahí y ahí. Simplifiqué todo en el mismo paso. Entonces acá ¿qué me va a quedar? Límite para x tendiendo a 1 por derecha de 1 sobre x más 1 por raíz de x más 1. Y esto va a ser 1/4 L1. ¿Sí? 1 más 1, 2, raíz de 1. 1 más 1, 2, 2 por 2, 4. ¿Está bien? Y después busco el límite por izquierda, que voy a utilizar la otra ley. Menos 3/4 de x más 1. Y esto daba 1/4. O sea, L2. L1 es igual a L2, entonces el límite para x tendiendo a 1 de la función vale 1/4, ¿o no? Entonces, tercer paso, si la función en 1 vale 1/4 y el límite para x tendiendo a 1 de la función también me da 1/4, esto igual, ¿o no? F es continua ¿en dónde? F es continua en x sub 0, 1. Entonces, F es continua para todos x pertenecientes a los reales verdaderos. ¿Queda claro o no?
No, utilizo la ley que se aplica para ese valor. Acá la ley está cortada, ¿puedo decir la valorización? No, acá la ley te dice que la función raíz de x menos 1 sobre x al cuadrado más 1, perdón, menos 1, es para las x mayores que 1. O sea que se va a utilizar para todos valores de x que no sean 1, sino más grandes que 1. Y la otra ley que se va a utilizar, se va a aplicar para todas las x menores o igual que 1. O sea que cuando x toma el valor de 1, utiliza esa ley. ¿Está? Toma el valor de 1 o menos. Exactamente. No, porque está definida. Dice, hasta el 1 incluido es esta ley. Y del 1 en adelante, sin incluirlo, es la otra ley. Entonces va a utilizar el que tiene el igual. ¿Está? El que se puede aplicar. ¿Está? ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Gonzalo, Sí. ¿qué hiciste ahí donde tachaste? Propiedad distributiva. Raíz de x por raíz de x al cuadrado. Raíz por 1, raíz de 1, menos 1 por raíz. Menos raíz, menos 1 por 1, menos 1. Sumando, restando se va, simplifico la raíz con la potencia y me queda x menos 1, que es esta diferencia de cuadrado. ¿Está? Sí. ¿Quedó claro? ¿Puedo borrar? Bueno, fíjense el 9. El 9 dice la función f, raíz de x menos 1 sobre x al cuadrado menos 1 para las x mayores que 1 y x al cuadrado menos, perdón, y x más 1 si x valen menores o iguales que 1. Es continua para todos x reales. Es lo mismo que recién, el mismo mecanismo, ¿está? Le voy a poner la solución, que esto va a ser falso. ¿Por qué falso? Porque cuando ustedes lo hagan, les va a dar que este es el 9, ¿sí? Falso. F de x es discontinua, no evitable, de salto en x sub 0, 1. ¿Está? Entonces, si en ese punto que estudio hay una discontinuidad no evitable de salto, ya no va a ser continua en todos los reales. ¿Se entiende? Porque ese 1 que pertenece a los reales no es continua. Entonces, falso. ¿Está bien? El 10 es lo mismo, le pide exclusivamente que vean la continuidad en x sub 0 menos 1. Van a hacer el mismo procedimiento, les va a dar verdadero. Van a tener que valorizar, van a tener que buscar el límite por derecha y por izquierda y ver si da lo mismo e igualarlos. El 11 le va a dar falso. Es exactamente igual, pero les va a dar falso. Va a haber una discontinuidad. Es discontinua, no evitable, de salto. ¿Estamos? ¿El que los hizo llegó a eso? Yo los salteo, le pongo la solución porque son iguales, así podemos avanzar.
¿Estamos? ¿Qué dice el 12? Dice la función f de x, x cuadrado menos x, sobre 1 menos la raíz de x para las x mayores que 0, o iguales, y que sean distintos que 1, o x más k si x es igual que 1. Es continua en x sub 0, 1 cuando k vale 2. Si acá está definida por tramo a partir de los reales positivos y el 0, y cuando x vale 1 cambia la ley, es otra ley, ¿sí? Y que dice que va a ser continua cuando ese k que está en una de las leyes valga 2. Bueno, esto es una mezcla del recién y el ejercicio 1 que hicimos la otra vez. ¿Qué hago? Hago todo el análisis y descubro el valor de k. Si k vale, cuando yo descubra me da 2, es verdadero. Y si k tiene que valer otro valor para que sea continua, va a ser falso. ¿Está? También lo puedo hacer ya valorizándole o poniéndole k con valor 2 y veo la continuidad. ¿Está? Yo voy a hacer lo primero, despejar el valor de k y ver si es igual o no. ¿Está bien? Pero el mismo mecanismo. ¿Está? Fíjense, entonces, primer paso, este es el 12. Primer paso, la función, lo voy a analizar en el punto 1. La función en 1 será 1 más k. O sea, me va a dar esto, 1 más k. Tengo que ver cuánto tiene que valer k. Segundo paso, límite para x tendiendo a 1 por derecha. Voy a utilizar la misma ley, ¿sí? Porque x al cuadrado menos x sobre 1 menos raíz de x. Esto va a ser límite para x tendiendo a 1 por derecha, 1 menos raíz de x por 1 más raíz de x. El conjugado ahí de la raíz, si tengo 1 menos la raíz, el conjugado 1 más la raíz. Multiplico y divido. Y arriba, ¿qué saco? No, factor común x, no hay diferencia de cuadrado ahí, porque está x cuadrado menos x, no hay un 1. ¿Está? Guarda con eso. Entonces esto va a ser límite para x tendiendo por derecha, abajo propiedad distributiva, 1 más raíz de x menos raíz de x menos raíz de x al cuadrado, arriba no aplico propiedad distributiva ni nada. Raíz con potencia se va. Las x suman, la raíz de x sumando y la raíz de x restando se van, se cancelan. Entonces esto queda límite para x tendiendo a 1 por derecha de x por x menos 1 por 1 más la raíz de x sobre 1 menos x. ¿Puedo simplificar algo? ¿Puedo simplificar los valentes? Sí. No, porque son distintos, x menos 1 y esto es 1 menos x. Pero lo habíamos dicho, ¿qué hacíamos? Sacamos un factor común, por ejemplo, abajo un menos 1, entonces el 1 se transforma en menos y la x se transforma en más. Ahí sí es igual, puedo cancelar. Puedo simplificar. Límite para x tendiendo a 1 por derecha de x por 1 más raíz de x, la puedo poner menos arriba, total lo mismo, y ahí valorizo. Menos 1 por 1 más raíz de 1. Y esto me va a dar menos 2. Bueno. Límite para x tendiendo a 1 por izquierda de la misma función. Fíjense que va a ser todo igual, ¿está? Le va a dar menos 2. O sea, L1 y L2 van a ser iguales. El límite de la función para x tendiendo a 1 va a ser menos 2. ¿Está? Ustedes lo completan, Entonces, tercer paso. La función en 1, habíamos dicho que era 1 más k.
y el límite para x tendiendo a 1 de la función vale menos 2. Para que esto sea continuo, ¿qué tiene que ocurrir? Una igualdad, o sea, 1 más k tiene que valer menos 2. ¿K cuánto tiene que valer? Menos 3. ¿Coincide? No, por lo tanto, falso. F de x es continua en x sub 0, 1, si, solo si k vale menos 3. ¿Queda claro? ¿Está? Lo podrían haber hecho también si yo valorizaba acá el k con valor 2 como me daban, acá me iba a dar 3, entonces cuando yo acá llegaba, acá tenía 3 distintos que menos 2. Falso. ¿Está? De otra manera. Yo acá lo que hice con este paso es descubrir, primero ver si es continua o no, y además ver cuál es el valor de k que tiene que tomar para que sea continua. ¿Se entiende? Una pregunta, ¿es menos x o x? ¿Dónde? ¿Límite de x cuando tiende a 1 por derecha de menos x o x? Eh, Ahí, al lado de la... Ahí. ¿Acá? No, ahí. Menos x, Ah, porque es este menos que se lo puse arriba. ¿Está? Bueno, ¿estamos? ¿Qué dice el 13? Dice, la función x menos 1 sobre x cuadrado menos 1 tiene una discontinuidad evitable en x sub 0, 1. ¿Puedo borrar? ¿Sí? Aguardo un minutito. Tengo que ver, mientras estaba terminando, ¿qué tengo que hacer en este 13 que también es parecido a los que vienen después? ¿Cuándo va a haber una discontinuidad evitable? Cuando exista el límite. O sea, tengo que ver si existe el límite o no, en ese caso en particular. Si no existe el límite, hay una discontinuidad no evitable. Será de salto o de infinito. Pero si existe el límite, es evitable. ¿Está bien? ¿Listo? ¿Estamos? ¿Puedo borrar? ¿Nadie más? Fíjense. Yo tengo la función, este es el 13. X menos 1 sobre x al cuadrado menos 1. Dice, tiene una discontinuidad evitable en x sub 0, 1. Bueno, yo siempre arranco con algo de teoría. Digo, f tiene una discontinuidad evitable en x sub 0, 1 si, solo si existe el límite de la función para x sub 0, 1. ¿Estamos? O sea que ya sabemos que de entrada la función en 1 no se puede valorizar. ¿Por qué? Porque si yo valorizo en 1, 1 al cuadrado, 1 menos 1, 0, la división por 0 no se puede. Entonces está excluido el dominio de ese valor. Entonces sabemos que hay una discontinuidad. Ahora tengo que ver si es evitable o no, me piden. Bueno, si existe el límite va a ser evitable. Entonces, ¿qué voy a tener que buscar?
el límite para x tendiendo a 1 por derecha y a 1 por izquierda, a ver si llega a lo mismo. Límite para x tendiendo a 1 por derecha de x menos 1 sobre x al cuadrado menos 1, esto será límite para x tendiendo a 1 por derecha, x menos 1 y abajo x menos 1 y x más 1, ¿no? Porque hice diferencia de cuadrado. Entonces, x menos 1 con x menos 1 se me va, me queda límite para x teniendo a 1 por derecha de 1 sobre x más 1. Esto será un medio, ¿está? Un poquito más que un medio, ¿estamos? En realidad resulta, el 2 es un poquito más, ¿está? Y límite para 1 por izquierda va a ser el mismo trabajo, límite para x tendiendo a 1 por izquierda, x menos 1 sobre x menos 1 por x más 1. ¿Qué ocurrió ahí? L1 es igual a L2, entonces el límite para x tendiendo a 1 de la función va a ser un medio, existe el límite, entonces hay una discontinuidad evitable. Verdadero. ¿Estamos o no? Sencillo el ejercicio, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Quedó claro? Fíjense, el 14 es igual, Dice, la función x menos 1 sobre x cuadrado menos 2x más 1 tiene una discontinuidad evitable en x sub 0 igual a 1. Bueno, va a tener una discontinuidad evitable si existe el límite, ¿no? Yo tengo que buscar el límite. Esto. Fíjense, esto será límite para x teniendo por derecha de 1 x cuadrado menos 2x más 1. ¿Y qué tengo que hacer ahí? Tendré que factorizar, ¿o no? Aplicar la resolvente. x1, x2 más 2 más o menos raíz de menos 2 al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Y esto va a dar 1 o 2 veces, ¿o no? ¿Está bien? Entonces acá voy a tener x menos 1 al cuadrado. ¿Está? Porque tiene 2 veces, es x menos 1 por x menos 1. Entonces,
con esto se simplifican. Queda el límite para x tendiendo a 1 por derecha de 1 sobre x menos 1. 1 sobre un poquito más que 1 menos 1 va a quedar 1 sobre un poquito más que 0, ¿o no? Y esto va a ser más infinito. Bueno, y si busco el límite para x tendiendo a 1 por izquierda, me va a quedar 1 sobre un poquito menos que 1 menos 1, 1 sobre un poquito menos que 0, menos infinito. ¿Y qué ocurre? L1 es distinto que L2, por lo tanto, no existe el límite de la función. ¿Qué hay ahí? Una discontinuidad no evitable de infinito. ¿Está? Entonces, por lo tanto, falso. No hay una discontinuidad evitable, sino una discontinuidad no evitable de infinito en x sub 0, 1. ¿Estamos? ¿Entendió eso? ¿Estamos? ¿Se entendió? Pregunten. Fíjense, el 15, este es el 13. Perdón, el 14, vamos a corregir acá porque sobreescribí en algunas cosas y no le cambié. Este es el 14, el 15 y el 16 van a ser iguales. ¿Estamos? Van a ser exactamente iguales. Les pongo la solución acá. En el 15 les va a dar verdadero. Y el 16 le va a dar falso. Va a dar, vamos a poner así, y del 14. También les va a dar una discontinuidad infinita. ¿Está bien? ¿Te dio eso? No.